Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, una noticia que ha puesto a muchos de cabeza y que, como siempre, venimos a desglosar para ustedes con todo el detalle y la pasión que se merecen. Si eres fanático de las estrellas turcas, de las historias que traspasan la pantalla y de los dramas que se viven detrás de cámaras, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos: Kerem Bürsin rompe su silencio. Sí, lo han escuchado bien, ese misterio, esa especulación, esa pregunta que nos hemos hecho tantos, parece tener respuesta. Y es que, como saben, las vidas de nuestras celebridades favoritas a menudo están bajo el microscopio, y cualquier movimiento, cualquier silencio, se convierte en noticia. En esta ocasión, la presión sobre Hande Erçel, y la aparente reacción de Kerem Bürsin ante ella, es lo que vamos a analizar a fondo. Así que si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, nos dejen sus impresiones en los comentarios. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento. Pues bien, vamos directo al grano. Durante un tiempo considerable hemos sido testigos, a través de las redes sociales y de los medios, de una serie de rumores y especulaciones que giran en torno a la relación, la amistad, o lo que sea que haya entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que ambos son dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, especialmente después de su aclamada actuación juntos en Senkalkam, o como la conocemos aquí, Love is in the Air. Esa química en pantalla, esa conexión que lograban transmitir, hizo que muchísimos fanáticos desearan que esa magia continuara fuera de los sets de grabación. Y ahí es donde la presión comenzó, ¿verdad? Los seguidores, con el cariño que les tienen, empezaron a idealizar una relación, a buscar pistas, a interpretar cada gesto, cada comentario, cada ausencia como una señal. Y es que cuando una pareja funciona tan bien en la ficción, es natural que el público quiera verla junta en la vida real. Pero claro, la línea entre la admiración y la presión puede volverse muy delgada. Hemos visto cómo tanto Hande como Kerem han sido objeto de intensos escrutinios. Cada publicación, cada aparición pública, cada amigo con el que se les veía, era analizado al detalle. Y cuando las cosas no se alinean con las expectativas de los fanáticos, la decepción puede manifestarse de muchas maneras, y lamentablemente, a veces esa decepción se traduce en comentarios negativos, en presiones para que hagan pública una relación que quizás ni siquiera existe, o que prefieren mantener en privado. Y ahí es donde entra la famosa presión sobre Hande, que se ha sentido de manera palpable en el ambiente digital. Se esperaba, se deseaba, se pedía a gritos que confirmaran algo que quizás no querían o no podían confirmar. Y es en este contexto donde surge la noticia que nos convoca hoy: Kerem Bürsin rompe su silencio. Después de un periodo de especulaciones, de comentarios que iban y venían, de interpretaciones de sus silencios, Kerem ha decidido hablar. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha respondido a toda esta presión mediática y de los fans? Bueno, según las informaciones que han surgido y los recientes reportes, Kerem ha sido bastante directo y a la vez muy respetuoso. Ha enfatizado la importancia de la privacidad, tanto la suya como la de Hande. Ha recordado que, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su vida personal, a sus decisiones, a su espacio. En sus declaraciones, Kerem ha expresado su agradecimiento por el cariño y el apoyo que los fanáticos les brindan, porque es innegable que ese apoyo ha sido un motor importante para sus carreras. Sin embargo, también ha sido claro al señalar que la insistencia, la constante especulación y, en ocasiones, los juicios, pueden llegar a ser agobiantes. Ha mencionado que si bien entienden la conexión que los fans crearon con ellos a través de la serie, esa conexión no les da derecho a dictar o exigir aspectos de su vida privada. Es un recordatorio muy necesario en la era de las redes sociales, donde la línea entre el admirador y el seguidor a veces se confunde con una especie de derecho a invadir el espacio personal de las celebridades. La presión sobre Hande de la que tanto se ha hablado, parece haber sido una carga que, según se desprende de las palabras de Kerem, ambos han sentido. Él ha defendido la autonomía de Hande, su derecho a vivir su vida como ella decida, y ha lamentado que ella haya sido el foco principal de muchas de estas críticas o exigencias. Es un gesto que habla muy bien de él como persona y como colega, mostrando un sentido de protección y respeto hacia su compañera. Ha dejado claro que no son una pareja en el sentido romántico que muchos desean, o al menos, si lo fueron o lo son, no es algo que sientan la necesidad de hacer público bajo esa presión.
Lo importante es que él ha querido poner un límite, un muro de cordura frente a la vorágine de especulaciones. Lo que Kerem ha hecho en esencia es un llamado a la madurez por parte de los seguidores. Un llamado a entender que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias historias y sus propias decisiones. Ha intentado explicar que la energía y el cariño de los fans deberían canalizarse de una manera más constructiva, apoyando su trabajo, su arte, sus proyectos futuros, en lugar de enfocarse en detalles personales que solo a ellos les conciernen. Analizando un poco más a fondo sus palabras, se puede percibir una cierta frustración, pero también una gran dosis de empatía. Él entiende el deseo de los fans de verlos juntos, de revivir esa magia de Senkalkam. Pero también ha experimentado cómo esa misma ilusión puede convertirse en una fuente de malestar. Ha defendido el derecho a la discreción, a tener una vida fuera de los reflectores, algo que hoy en día es cada vez más difícil de conseguir. Las repercusiones de estas declaraciones seguramente serán variadas. Algunos fans, los más comprensivos, aplaudirán su honestidad y su valentía al poner los puntos sobre las íes. Otros, quizás los más aferrados a sus fantasías, podrían sentirse decepcionados. Pero lo importante aquí es el mensaje que Kerem ha querido transmitir, un mensaje de respeto, de individualidad y de límites saludables en las relaciones entre figuras públicas y su audiencia. La presión sobre Ande no es un fenómeno nuevo en el mundo del entretenimiento. Las mujeres en particular, a menudo se ven sometidas a un mayor escrutinio y a expectativas sociales más rígidas. Que Kerem haya salido en defensa de su colega y amiga, resaltando su autonomía y su derecho a la privacidad, es un acto digno de admirar. Demuestra que, más allá de cualquier especulación sobre su relación personal, existe un profundo respeto profesional y humano entre ellos. En definitiva, Kerem Bürsin ha decidido no dejar que el murmullo se convierta en un ruido ensordecedor. Ha elegido la claridad, la transparencia sobre lo que puede y no puede controlar, y ha puesto un énfasis muy necesario en la importancia de la privacidad y el respeto. Es un momento clave para reflexionar sobre cómo interactuamos con nuestros ídolos, y sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores en la construcción de un ambiente de apoyo genuino y no invasivo. Así que, para resumir, hemos abordado la reciente ruptura de silencio de Kerem Bürsin, quien ha decidido pronunciarse sobre la constante especulación y presión mediática y de los fans, particularmente en lo referente a Hande Erçel. Hemos analizado cómo el cariño de los seguidores, si bien apreciado, puede cruzar la línea hacia una invasión de la privacidad, y cómo Kerem ha defendido el derecho a la discreción y la autonomía de ambos. Sus palabras son un recordatorio de que detrás de las estrellas, hay personas con vidas privadas que merecen ser respetadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan candente. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin, y cómo creen que los fans deberían interactuar con sus celebridades favoritas. Dejen sus comentarios abajo, estamos ansiosos por leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido apasionante del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.